Estamos de regreso aquí en La Noticia al Día, en La Noticia TV, canal 27.2, en la señal de Vez Cable y 203 en la señal de Cable Go. Recuerde que también puede seguir la programación de La Noticia al Día a través de las redes sociales del diario La Noticia. Bien, ahora en campaña se habla mucho de seguridad ciudadana, se habla mucho de salud, pero también hay un tema que se toca siempre, el tema de la minería. Es un tema, la minería se sabe que genera ingresos al país, pero también hay una pequeña minería, ¿no? Y el año pasado hemos visto el tema del reinfo, la ampliación, las idas y vueltas. Y bueno, para hablar sobre la realidad de la situación minera en el país, tenemos ahora una entrevista vía Zoom con el analista político Luis Orihuela Sotomayor. Señor Orihuela, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, mi estimado amigo. Mencionábamos, ¿no? Como una introducción, ¿cuál es la situación de la minería en el país? Hablamos de la gran minería y de la pequeña. Bueno, es un tema bastante extenso. Lo real y concreto es de que en este momento estamos enfrentando una situación de coyuntura bastante compleja, porque tenemos por un lado la gran minería, que es la que, y en general, como minería, como actividad, es la que más aporta al PBI, pero también tenemos un conflicto, digamos, económico-social, en el sentido de que la pequeña minería, que está en proceso de formalizarse en algunos lugares, no está siendo abordado de la manera adecuada. Y esto está creando un descontento y está creando una suerte de enfrentamiento entre sectores de la minería que no debería existir. En este caso, la gran minería, la mediana minería y la pequeña minería. Entonces, creemos de que ahí es urgente abordarlo de una manera mucho más técnica, mucho más política, porque estos tres sectores tienen su espacio y estos tres sectores deben operar, pero dentro de los marcos y los márgenes de la ley. Claro. Ahora, ¿cuál es la relación que tiene el Estado con la pequeña minería? Mire, desde hace varios años atrás se aprobó la normativa que permite o posibilita el reconocimiento, la oficialización, la formalización de la minería pequeña, que normalmente se hace, la minería artesanal sobre todo, se hace en forma bastante informal, al igual que el comercio, por ejemplo, el comercio informal de los ambulantes, algo parecido, ¿no? Entonces, hay yacimientos, denuncios que son de baja potencia o son muy pequeños. Entonces esto lo explota, lo trabaja el pequeño minero o el artesano, pero sin formalizarse, sin estar cubierto por la normativa. Entonces, la normativa que salió apuntaba a la formalización, el famoso reinfo. Entonces, ahora último se ha dado una normativa que en verdad se está generando un conflicto cada vez que va a ir creciendo más, mucho más. ¿Se refiere a este decreto 1695? Exacto. Entonces, ese decreto legislativo está generando una serie de, por una parte, malinformaciones, desinformaciones, pero por otra parte también está creando un poco de alerta, de puesta en guardia y a la defensiva de los sectores que en verdad están apuntando a una formalización. No hablamos de la minería ilegal, que usa más bien el reinfo para esconder sus verdaderas actividades, la magnitud de sus actividades. Entonces, en el caso de los mineros artesanales y los de pequeña escala, realmente los pone en una situación bastante complicada, porque, como decimos en un artículo que hemos compartido también con el periodismo, ahí, lejos de acompañar, está arrinconando al minero, pequeño minero. Entonces eso
Eso está generando, por un lado, el descontento y el rechazo del pequeño minero, y por otro lado está siendo aprovechado por el minero ilegal para asusar y contraponer los intereses. Claro, ahora, si usted habla que menciona que el Estado está arrinconando de alguna manera con este tipo de decretos legislativos al pequeño minero, ¿cuál cree que debería ser un plan B? Digamos, si por un lado me arrinconan y yo le digo al Estado, oye, me estás arrinconando, ¿qué propuesta le llevo yo al Estado? Mire, el asunto es de que estamos, lamentablemente, como decía un amigo que ya no está con nosotros, el Perú es un país papeluchero. Entonces ocurre que tenemos el vicio de que pretender con un decreto, con un papel, con una ley, un reglamento, queremos resolver los problemas. En este momento tiene que haber un proceso de formalización, no ley y cúmplase, publíquese y cúmplase. Entonces eso es importante. Y muchos, yo por experiencia personal he trabajado bastante con mineros artesanales, pequeños mineros. Muchos de ellos tienen limitadas posibilidades de acceder a una asesoría técnica solvente. Entonces ahí el Estado tendría y debería asesorar directamente, acompañar directamente, a pesar de que tiene sus limitados recursos, pero creo que más vamos a gastar como Estado en resolver los conflictos que en acompañar y asesorar al pequeño minero en su proceso de formalización. Entonces, tenemos que empezar por eso, ¿no? De entender que el pequeño minero necesita asesoramiento, necesita acompañamiento para poder formalizarse. La formalización del minero informal ¿es complicada? ¿Es larga como está ahora el proceso? Mire, hay cosas que ya lindan con la anécdota, porque queremos dar una ley, o pretendemos dar una ley que puede aplicarse a la mediana, a la pequeña, a la gran minería, pero es más complicado en la pequeña minería. Porque, como dije antes, hay yacimientos que no son, no ameritan la presencia de una mediana o gran minería. Pero estos yacimientos tienen la característica de que tarde o temprano se agotan. Entonces, el REINFO establece que debe haber un registro, una localización de dónde está, en qué zona, en qué lugar se está aplicando se está pidiendo obtener el REINFO, la formalización, quiero decir. Pero ocurre que, mire, desde el 2017 a la fecha, ya hay varios de estos trabajadores que han cambiado de posición porque ya se agotó el yacimiento, la beta. Entonces ahora tienen que otra vez reiniciar ese proceso y eso no está considerado dentro de la última norma, ¿no? Además, tampoco está considerado la magnitud, el tamaño del trabajo o la explotación minera. Entonces, se está tratando por igual al que tiene tremendas dragas y maquinaria en La Pampa, en Madre de Dios, como al tunelero que está, pues, literalmente como topo, escarbando en los cerros de Apurímac o de La Libertad. Claro, hay un trato al parecer que debería ser distinto, ¿no? La problemática es distinta, la realidad es distinta, ¿cierto? Claro, exacto. Eso es lo que tiene que abordarse y creo que con toda esta inestabilidad política que vivimos, se entiende, ¿no? Se justifica todos y las idas y venidas que está teniendo el Estado, pero tampoco puede ser de que por todo esa incertidumbre política que vivimos tenga que recaer encima de los hombros del pequeño minero todo ese desorden. Claro. Entonces eso es lo que estamos viendo, ¿no? Se aprueba una ley y quiere aplicarse, ¿no? El REINFO se va a ampliar hasta 2016. Miren, tal como están las cosas, pueden ampliarlo 10 años más y la situación va a ser la misma. Claro, ahora, lo que sí es cierto es que al minero artesanal, al pequeño minero, se le confunde mucho con el minero ilegal,
¿no? Aquel minero Hay que está mucha diferencia. en proceso de formalización se le confunde también con el minero ilegal. Es fácil, desde su óptica y como están las cosas ahora, es fácil sacar de ese mismo bolso, de ese mismo costal en el que están mezclados los dos, ¿es fácil sacar al minero artesanal? ¿Es fácil identificarlo? Normalmente, empecemos por lo más obvio. Normalmente el minero ilegal es porque está trabajando en zonas, en áreas restringidas, que no debería estar trabajándose. Eh, Áreas naturales reservadas, protegidas, áreas con sensibilidad ecológica que afecta a mucha población. Entonces, si nosotros partimos por lo más obvio, hay un elevado porcentaje de mineros ilegales que podemos estar haciendo a un lado. Después de ahí ya vamos a ajustes mucho más finos. ¿Ya? Lo que está sucediendo ahora es que al no haber una distinción una diferenciación, entonces este minero que opera en zonas restringidas se esconde, se oculta, se camufla detrás del minero artesanal, que en verdad, usted si ha tenido oportunidad de hacer entrevistas en campo, es impresionante la forma como trabaja, increíble e impresionante la forma como trabaja el minero artesanal, en qué condiciones trabaja. Entonces está muy lejos de aquel señor que tiene tremendas dragas, maquinaria millonaria, que dice yo soy artesanal. Entonces eso es lo que tendríamos que empezar por distinguir y diferenciar. Claro, o sea, el que tiene grandes equipos, gran maquinaria, gran logística, no forma parte de esta minería artesanal de la que hablamos. O en todo caso, si quiere formalizarse, no puede formalizarse como minero artesanal, porque eso ya es un nivel diferente de minería. ¿Ya? Claro. Entonces, creo que ahí es donde tendríamos que hacer las distinciones. Y como vuelvo a repetir, y también creo varios gremios mineros están reclamando, se necesita el pulso técnico, la voz autorizada, experimentada, de gente que haya trabajado en minería, que conozca del tema minero, para hacer las normas y las leyes, para que no empiece a hacer eso de tablas rasas, ¿no? Entonces todos entran en una clasificación y terminamos en un conflicto social que al final termina favoreciendo al ilegal, ¿no? Al informal. Claro, y aquí siempre hemos tocado, bueno, en reiteradas oportunidades el tema de la minería, ¿no? Sobre todo cuando se acerca el plazo del vencimiento del reinfo. Y pareciera algo cíclico, ¿no? El tema del reinfo ya está por caducar, se producen unas marchas, ¿no? Una presión en el Congreso y se termina ampliando. Esta vez se ha ampliado hasta finales de 2026, si no me equivoco. Sí, sí. ¿Usted cree que esta ampliación se va a repetir a fin de año con una nueva presión de parte de mineros artesanales también? Digo, es una posibilidad si es que no terminan por agilizarse los trámites para la formalización. Mire, parafraseando a un genio de la humanidad que decía que locura es pretender obtener resultados diferentes haciendo lo mismo. Entonces, en este caso, nosotros estamos cayendo en eso, porque imagínense, damos una ley, damos un plazo y queremos que se cumpla. Estamos repitiendo lo mismo que hemos hecho antes. Entonces, no podemos esperar un resultado diferente. Y yo siento de que mientras no haya lo que mencioné, un acompañamiento, un asesoramiento muy cercano al minero artesanal informal, vamos a tener los mismos resultados. Claro, vamos a repetir el escenario del año pasado. Ahora, ahí se manejan cifras, señor Orihuela, sobre la cantidad de mineros artesanales que hay en el país. Sí, se tiene estimado, aproximados diría yo, no estimados, sino aproximados, pero en verdad, más allá del número, que puede ser 300, 500 mil, está
el circuito completo de lo que significa la minería artesanal. Entonces, si bien son 300, 400, 500 los inscritos para un reinfo, pero no se está cuantificando todo el circuito, toda la cadena productiva que implica esta actividad. Entonces ahí estamos hablando de millones de personas que están implicadas en este proceso. Y si uno contabiliza, mire, estamos hablando nada más del proceso, si uno contabiliza a las familias, mire, el número es importantísimo para la economía y la dinámica social y económica del país. Claro, sí, el número debe ser bastante amplio. Ahora, hablábamos hace algunos meses con un economista y nos señalaba que ya la minería ilegal había sobrepasado a la legal en tema de exportación de oro, por ejemplo, ¿no? Que, digamos, exportaba mucho más, no mucho más, pero exportaba más. ¿Cómo se puede explicar este crecimiento de la minería ilegal en el país? Regreso otra vez a la denominación. Hay que distinguir entre minería legal e informal. Entonces, las dos han crecido, es cierto, pero no tienen la misma significancia. ¿Por qué han crecido en realidad todas esas actividades? Definitivamente lo que gravita aquí es el precio actual de los minerales. Eso hace de que hace poco, nomás ayer, he estado conversando con un minero artesanal que me dice, no, con el precio que tiene ahorita el oro, yo con mis dientes voy a ir a escarbar el cerro. Entonces, actividades o denuncios que estaban totalmente dejados de lado o postergados, en este momento están siendo literalmente escarbados con métodos sumamente precarios. ¿Por qué? Porque el precio es impresionante. Entonces, lo que antes tenían que trabajar muchísimo, esforzarse mucho para obtener una rentabilidad medianamente adecuada, ahora los tienen con la mitad o la tercera parte de ese trabajo. Entonces lo hacen como dé lugar. Y como vuelvo a decir, renuncios que antes estaban mirados de costado, ahora están siendo explotados. Entonces el factor importante aquí es el tema del precio actual de los minerales, de los metales, sobre todo precio. Claro, sí, pues no, los precios de los metales están disparándose. Para ir terminando, señor Orihuela, estamos ya cerca de las elecciones, estamos en medio de una campaña que para muchos es tibia. ¿Considera que este tema de la minería artesanal y la formal se está tocando muy poco por parte de candidatos o no se está tocando, y por qué cree que es así? Hace unos años atrás llegó aquí un economista, Michael Porter, y él decía una frase que viene bien a su pregunta. Él decía que Perú está creciendo y sigue adelante a pesar de sus políticos. Entonces, yo siento de que aquí está con tantísimos candidatos que juran que están capacitados y habilitados para dirigir el país. Resulta que estos temas están siendo tocados muy tangencialmente y más están preocupados en cómo salir a los pueblos jóvenes, bailar con los chiquitos, besar a los pequeños para ganarse votos, antes que plantear soluciones o alternativas concretas. Ya sería muy bueno de que salgamos de las palabras y empecemos a hablar de cuestiones más operativas en esto de la formalización y en general de todo lo que es política minera. Entonces se ve, discúlpenme los candidatos si los toco con esto, pero se nota todavía una visión muy panorámica, muy generalista de los problemas mineros. Y ahí, como vuelvo a insistir en eso, a pesar de eso, el proceso sigue avanzando, los mineros siguen trabajando y siguen obteniendo en condiciones sumamente adversas mantener lo necesario para mantener a sus familias. Entonces yo creo que ahí es un poco más de responsabilidad política
de parte de las organizaciones, no hablaré de partidos políticos, las organizaciones políticas que aborden este tema de una manera mucho más seria, técnica, y pensando en el bien común, Claro. no pensando en el bolsillo como ha sucedido hasta ahora. Claro. Y el tema debería estar en los planes de gobierno, ¿cierto? De hecho, y abordado no como generalidad, no como decir formalicemos a los pequeños mineros, no, hombre. ¿Cómo? ¿Cómo, no? ¿Cómo Claro. hacerlo? Claro. ¿Cómo lo vas a hacer? Sí, Ese pues sería es el más, desafío. es más importante el cómo en un plan de gobierno, ¿no? No Sí, dejar, sí, no sí. quedarnos solo en la mera generalidad. Señor Igual, ha Claro. sido un gusto conversar con usted, bueno, y esperamos tenerlo pronto también para seguir hablando sobre temas mineros. Que tenga buen día, muchas gracias. Cuando guste. Bien, Muchas gracias. estuvo con nosotros el analista político Luis Orihuela Sotomayor, especialista en temas mineros, ¿no? Él ha dejado una frase que dice: el Estado arrincona al pequeño minero, ¿no? Hay un diálogo que se debe abrir, y esto es muy importante también, ¿no? Que en los planes de gobierno de estos 30 y pico de candidatos que tenemos, debería haber un espacio importante para el tema minero y no quedarnos en la generalidad, como dice el señor Orihuela, sino en la propuesta de cómo lo voy a solucionar, ¿no? Hay muy poco de eso, no se escucha en campaña el tema minero en muchos de los candidatos.